Derechos en Pugna. Muy buenas tardes. Hoy sábado 26 de octubre, sean bienvenidos a las noticias sobre los casos de imparcialidad. Los saludan Ángel Bustamante y Omar Gatica. Comenzamos. Buenas tardes. El día de hoy veremos la imparcialidad en el caso Coover y en el caso Persia contra el Estado de Bélgica. Muy buenas tardes. Comencemos con la noticia que ha acaparado toda la atención esta última semana. Los dos casos celebrados contra el Estado de Bélgica por parte de Coover y de Christian Persiak, en los cuales ambas víctimas sufrieron de parcialidad por parte de sus juzgadores. Bueno, en los dos casos, las dos víctimas exigieron la reparación del daño. El más claro ejemplo es en el caso Coover, donde se ve que no hay un motivo fundado en su detención, y aparte también se puede ver cómo sus juzgadores están en contra de él. Es por eso que tanto en este caso como en el caso Persiak, ambos deciden abrir una nueva valoración, un nuevo juicio para que valoren la sentencia. Haciendo un acercamiento a ambos casos, podemos percatarnos que existen similitudes en ambos, siendo la más clara de ellas que en ambos casos hubo una detención arbitraria que al final se le fue atribuida esa responsabilidad del Estado. Ambos han exigido la reparación del daño causada por su detención indebida. Por un lado, de Coover exigió una reparación del daño económica por cada día de trabajo en el cual no pudo asistir, lo cual al final resulta una suma muy elevada. Y por otro lado, Persiak no tenía establecido una suma, pero también terminó recibiendo una compensación económica, la cual fue superior a lo que él quería desde un principio. Como invitada en el programa de hoy nos acompaña Jimena Camargo. Bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, para poder entender este caso necesitamos analizar tanto lo que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por qué el Tribunal Europeo actuó como actuó. Entonces, la responsabilidad del Tribunal Europeo recae porque adquiere la competencia en el artículo 19 del convenio, en donde establece que el tribunal va a tener conocimiento cuando se violen o no se cumplen con las obligaciones establecidas en el Convenio de Derechos Humanos de Europa, ¿no? Entonces, el Estado de Bélgica no cumple con la obligación en asegurar los derechos procesales, que es el debido proceso, en el momento que tanto el señor de Coover y el señor Persiak no se les es asegurado ese derecho a la imparcialidad, ¿no? Entonces, citando y parafraseando al Convenio Europeo, establece que todas las personas tienen derecho a acudir a un tribunal a que se les imparte justicia. La calidad de los juzgadores debe de ser independiente e imparcial. Y claramente, como explicaron dentro de este programa, no fue parcial, fue parcial, ¿no? Entonces, acudimos al tribunal en el momento que no se cumple con el principio de definitividad, ¿no? Porque debes de agotar todas las instancias de derecho interno para poder acudir a un derecho internacional, que en el Tribunal de Casación se ratifica la sentencia de no darle la remuneración económica tanto a los señores de Lucio, y esto es CNDH TV. Querido Lucio, voy a ir directamente al grano y sin rodeos. ¿Alguna vez se ha castigado a un juez por ser parcial? Es decir, por violar el derecho que tenemos todos a ser escuchados por un tribunal independiente e imparcial. Atentamente, la directa. Querida directa, déjame que te cuente que sí, que en numerosas experiencias en el derecho nacional e internacional, jueces que no han cumplido con su obligación de ser imparciales a la hora de poner en balanza de la justicia diferentes casos, han sido sancionados. Algunos de ellos incluso han perdido la facultad legal para ejercer su profesión. Déjame contarte uno de los casos más interesantes que se me viene ahora a la memoria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hace tiempo al Estado español por haber actuado con parcialidad a la hora de condenar a un periodista español de origen sirio, por el delito de haber colaborado con la red de terroristas Al-Qaeda, ya que uno de los miembros del tribunal que le juzgó, la juez Ángela Murillo, formaba parte de la sección de la Audiencia Nacional, que confirmó con anterioridad su ingreso en prisión provisional. Por haber violado las reglas de la justicia, el Estado español tuvo que pagar una indemnización de, agárrate, 16,000 euros. Para que te des una idea, eso es más o menos unos 320,000 pesos. Está bien, no son millones, pero sí es un muy buen dinero que a nadie le sobra. Con esto quiero decirte que los jueces no son infalibles.
Son personas como cualquiera. Sus criterios pueden ser tan subjetivos como los de cualquiera y también son responsables de sus deficientes determinaciones. Por supuesto, todos tenemos derecho a acudir a instancias respectivas si se considera que un juzgador no ha actuado con imparcialidad. En México, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano competente para ventilar este tipo de disputas por parcialidad de jueces y magistrados federales. Lo que sucede del mismo modo a nivel local con los tribunales superiores de justicia o poderes judiciales de cada estado, quienes a su vez tienen sus propios cuerpos administrativos que resuelven este tipo de controversias. Espero, querida directa, que te haya funcionado esta experiencia que te cuento. Y a ustedes, les deseo que pasen un excelente fin de semana. Y ya lo sabes, tú como yo, préndete el foco y alza la mano por los derechos humanos. Yo soy Lucio y esto fue CNDH TV. ¡Hasta la próxima! Al hablar hoy de ética, equivale a hablar de justicia, pues las razones armónicas entre las personas solo pueden construirse cuando se respetan los derechos que a cada uno le corresponden. La labor del juzgador no solo requiere el conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia, y ésta requiere ser ilustrada a partir de los patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a ser efectivos los valores. Así, la función pública entraña la adopción de una conducta personal que, sin importar tiempos ni espacios, resulte profesional, honesta y comprometida. Lo anterior, de suerte tal que la dignidad de encargo esté presente en todos y cada uno de los actos del funcionario, inclusive en aquellos de carácter privado, pues sólo así se dignifica a la persona, se enaltece la función y adquiere autoridad moral para juzgar. La función jurisdiccional adquiere especial importancia a partir del nacimiento del Estado de Derecho, aportación de la Revolución Francesa, el cual principalmente impone 1. El respeto del individuo, proteger su libertad, su seguridad, su integridad y sus derechos fundamentales, tanto civiles como económicos y sociales. La jerarquía de las normas, caracterizada por la supremacía de la Constitución, el control de la constitucionalidad de las leyes y la existencia de jueces independientes. Y 3. La legitimidad de la autoridad pública a través del respeto a las normas que rigen la convivencia social. Del contenido de estos elementos es fácil advertir que los jueces se convierten en piezas fundamentales para salvaguardar de este Estado de Derecho. De esta forma, los juzgadores tienen el compromiso de guardar y hacer guardar el Estado de Derecho. Esta noche nos acompaña Alberto Pérez Dayán, que es magistrado de circuito, una de las figuras más queridas dentro del Poder Judicial, estuvo en la terna para ser candidato a ministro de la Corte. Tus sentencias, Alberto, son comentadas por todas partes y nos sentimos muy contentos de que nos acompañes esta noche. Gracias. Y por otra parte, a Imer Flores, investigador, crítico, cáustico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Imer. Y bueno, Emer, si hubieras estado tú en el caso de Coover y Persa contra Bélgica, ¿cómo hubiera sido tu posición como juzgador? Pues mira, yo creo que coincido en una parte, en el sentido de que tendremos que distinguir entre un juez o un justiciero que tiene que hacer justicia y la imagen de un juez que es un juzgador, que tiene que actuar conforme a derecho, administra justicia conforme a las reglas del juego. Entonces yo coincido en el sentir de que tiene un actuar un tanto limitado dentro de un margen de lo actuado y, como bien dice el magistrado, partiendo de la idea que tiene, él sabe que algo más falta, como que entonces quizás él pudiera generar esa prueba o buscar que eso sirviera de inicio para generar alguna prueba, pero siento que ahí ya se estaría dejando de ser juez como juzgador. ¿Realmente un juez debe ser imparcial? Deben ser neutrales por naturaleza. La imparcialidad es la característica del juez. De no haber esa neutralidad, esa imparcialidad, la sentencia necesariamente sería sesgada. ¿Pueden ser neutrales? ¿Pueden ser imparciales los jueces? Yo creo que tendríamos que distinguir los dos conceptos. Yo creo que son diferentes, imparcialidad y neutralidad. Y yo diría de entrada, imparcialidad es que no es parcial, y de alguna forma alguien que es parcial es que es parte o tiene un interés en que el asunto quede de una forma o de la otra. Yo creo que en ese sentido los jueces son y deben ser imparciales. Dudo. Lo que la norma dice.
El juez de constitucionalidad puede hacer pesar más algunos otros temas de ideología, tendencias, simpatías. No sé si esto realmente termine por perder su neutralidad. Lo llevaría yo más al subjetivismo en cuanto a que alguien se convence más de una cosa frente al otro. Encontramos las siguientes virtudes. La ausencia de perjuicios de todo tipo, particularmente raciales o religiosos. Independencia de cualquier opinión y, consecuentemente, tener oídos sordos ante sugerencia o persuasión de parte interesada que puede influir en el ánimo. No identificación con alguna ideología determinada. Completamente ser ajeno frente a la posibilidad de dádiva o soborno y a la influencia de amistad, del odio o de un sentimiento caritativo, así como los deseos de lucimiento personal, de figuración periodística, etc. Y también el no verse involucrado personalmente ni emocional en el meollo del asunto litigioso y evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción, así como de fallar según su propio conocimiento privado en el asunto. Tampoco debe tener temor al qué dirán ni a separarse fundamentalmente de los precedentes jurisprudenciales. Por ello, tanto la imparcialidad de hecho como la apariencia de imparcialidad son fundamentales para que se mantenga el respeto a la administración de justicia. Encontramos en derecho comparado que en Brasil se consagra el principio cuando se establece que hay impedimentos constitucionales respecto a la imparcialidad, dándole las garantías a los litigantes, donde observamos las siguientes prohibiciones a los jueces. Está prohibido ejercer otro cargo o función salvo la docencia, recibir cualquier cuota de participación y dedicarse a actividades político-partidarias. En España, encontramos que no se regula el principio de imparcialidad de manera concreta, sino que está asociada con el principio de independencia, en donde se estipula que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna causa y con las garantías previstas en ley, así como no podrán desempeñar cargo público ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. En Uruguay encontramos que por medio de interpretación extensiva se consagra la norma de responsabilidad, donde la imparcialidad es una falta grave donde el juez es responsable. En Estados Unidos encontramos, según la sexta enmienda, se establece que es un derecho de garantía que las personas podrán ser juzgadas bajo un jurado imparcial. Y en los tratados internacionales encontramos que en el Estatuto del Juez Iberoamericano se regula la actitud de un juez a nivel interno y externo, garantizando la independencia del juez con los llamados sectores de presión. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos en el artículo 10 que se establece que toda persona tiene derecho a ser oída pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Dentro de la Declaración de los Derechos de Deberes y Derechos del Hombre encontramos que encontramos el derecho a un proceso regular, que toda persona será oída de manera pública e imparcial y de manera parcial. Y en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, encontramos que este cuerpo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, en el cual se encuentra regulado que los jueces van a resolver a los asuntos con imparcialidad basados en los hechos y en la consanación del derecho. Como abogado litigante en diversas contiendas me he topado con jueces parciales que guardan alguna relación con las partes o que son favorecidos por estas, pero en instancias federales se logró revertir algunas veces sus criterios. Considero que la imparcialidad de un juez es, sin temor a equivocarme, la virtud principal que debe tener toda persona que aspire a impartir justicia, ya que la teleología de esta implica que existe un tercero que aplique de manera efectiva la ley y sin preferencia hacia nadie. Muy buenas noches, estamos aquí con la juez
Landy, Pamplona. Le vamos a realizar unas preguntas sobre la imparcialidad de los juzgadores en el proceso. ¿Cuál es su opinión sobre la imparcialidad de los juzgadores? Todos los juzgadores deben ser imparciales. Esto implica que al momento de aplicar las normas es bajo el principio de legalidad. Si ya tenemos un Congreso o un poder legislativo, ya sea federal o estatal, se entiende que nuestros legisladores al publicar las normas, estas son justas. Existe siempre un cuestionamiento en cuanto a si los juzgadores debemos aplicar la justicia o la legalidad. Lo cierto es que al aplicar la legalidad estamos aplicando la justicia y eso implica que somos imparciales. De cualquier modo, al existir a veces un choque de valores, el juzgador debe de pronunciarse sobre la equidad, es decir, un estatus de igualdad entre las partes. Usted como juez, ¿cómo aplica la imparcialidad? De manera equitativa, procurando ponderar los derechos de todas las partes que intervienen en un proceso. Y bueno, en su carrera, ¿cuál considera usted que es el papel del juez en un proceso? El papel del juez en el proceso es el más importante, es el sujeto procesal más importante, porque al final es el que decide cómo va a resolver una litis, una controversia entre dos personas que se sienten afectadas, una que considera que es inocente y la otra que considera que le fue afectado un bien jurídico, por lo cual el juez es a quien le corresponde determinar, dar a cada quien qué es lo que verdaderamente le corresponde, que es el concepto más antiguo de lo que es justicia, establecido por Ulpiano. Es el sujeto más importante, definitivamente es el a quien le corre esa carga de determinar si una persona es condenada o es absuelta. Que un servidor público en el nivel que se encuentre tenga que aplicar exactamente la norma. Si aplicando la norma hay una injusticia realmente, el servidor público está siendo imparcial. El que apliques la norma, sin importar si la norma es incorrecta o la norma es perfectible, sabemos que todas las normas en ocasiones adolecen del fondo y realmente se convierten en normas perfectibles porque adolecen de algún error. El servidor público no es legislador. El servidor público tiene que aplicar la norma exactamente como se la manifiesta. Y si aplicando la norma resuelve de determinada situación, el servidor público está siendo imparcial. Cuando se convierte en una resolución arbitraria, subjetiva, cuando el servidor público hace a un lado el espíritu de la norma y aplica el criterio. The other part is this, is that it's just like nobody, lawyers are not always held in the highest esteem until somebody needs a lawyer. I know that everybody that comes into a court of law, their first goal may be to win, but what they really want is a fair shake. They want a level playing field. They do not want a judge or a judicial system that is beholden to special interest. And although they may want at times a judicial system that reflects what is popular or what is the will of the majority, when they reflect back on why we have a separate branch, which is to protect those who cannot necessarily be protected by the other two branches of government in terms of challenging authority, they know that what they want is a judge, a jurist who will be fair and impartial and not beholden to special interests. And every judge and justice in taking the oath of office, that is what they affirm, that they will follow the law and uphold the Constitution of Florida and the United States of America. Gracias por analizar con nosotros este caso precedente que sin duda ha marcado el ámbito del derecho internacional, ya que, gracias a este, se crearon estándares internacionales en relación con la imparcialidad de los juzgadores.
Podemos tomar en cuenta que la resolución que los juzgadores emitan no debe depender de la voluntad del juzgador, sino de las pruebas presentadas que comprueben la pretensión o excepción del caso. Como hemos visto, el caso Coover y el caso Persiak sin duda nos han enseñado que hay momentos en donde los juzgadores decidirán de una voluntad propia, por lo que nos enseña que los juzgadores no siempre juzgan de la manera correcta y ética, por lo que está en nosotros como futuros abogados y antes que nada como ciudadanos, el analizar y por ende proteger en todo momento que la justicia sea aplicada de manera independiente e imparcial, recordando que siempre hay que aplicar la justicia de manera equitativa, ciega y efectiva. Muchas gracias. Derechos en pugna.